Que el Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, les continúe bendiciendo en este día, hoy 1 de mayo del 2019. Quien les habla, su amigo y hermano, el profeta Carlos Morán de Venezuela, quien viene en esta oportunidad a continuar dando el mensaje profético para Venezuela de lo que el Señor sigue hablando en mi vida o estuvo revelando y hablándome en el mes de abril. Durante este mes de abril me estuvo hablando en visiones, en sueños y por la palabra, confirmándome muchos de los eventos de lo que he venido hablando desde el año 2015 y otras cosas que el Señor me ha venido hablando. Entonces en esta oportunidad, cumpliendo con la labor que el Padre me ha encomendado, voy a continuar hablando el mensaje profético revelado para la nación venezolana, el cual cada vez que yo recibo de parte del Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, yo lo comparto en Facebook, en mi Facebook, lo comparto en mi WhatsApp, que por el WhatsApp es donde siempre he difundido lo que el Señor me ha hablado. Y ahí en mi estado siempre vivo difundiendo lo que el Señor me habla, días, 2 días o el mismo día que el Señor me lo revela. Entonces en esta oportunidad les voy a hablar el mensaje que hoy agrupé las revelaciones y lo voy a compartir por este video. Cuando lo comparto por el estado, yo tengo como 8.500 contactos, 8.000, y casi siempre lo ven como 3.000 personas y lo difundo por los grupos donde estoy y eso. Entonces voy a darles el mensaje que el Señor me ha dado, me ha revelado. Palabras y revelaciones proféticas para Venezuela, recibida en el mes de abril del 2019. Recordando que yo vengo hablando de parte de Dios y llamando al arrepentimiento a la nación desde el 2015. Dice la palabra, la tengo acá en la mano, pero la escribí acá en el teléfono, en una cita bíblica que el Señor trajo a memoria. Hoy me dio Jeremías 50, Jeremías 35, Jeremías 36, Jeremías 37. Pero la palabra que voy a compartir está en el libro de Habacuc. Dice así: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahweh el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace andar. Esa palabra está en el libro de Ageo capítulo 3, versos 16 al 19. Ahí vemos que Ageo habla de una invasión extranjera, el pueblo que lo iban a invadir, y después habla de mucha sequía, de falta de alimentos. Entonces yo coloqué acá: mantengamos la fe que el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, es nuestro proveedor en los momentos más difíciles que pueda vivir cualquier país. Vivimos por fe y no por vista, y nuestra economía es celestial y no terrenal. Tenemos que confiar en la provisión del Eterno. Vivimos por fe y no por vista. Coloqué también acá, agradezco este mensaje profético, se siga compartiendo por los medios de comunicación con los hermanos cristianos y aquellos que crean, para que estemos unidos en oración y ayuno por el parto de la nueva Venezuela, y para que los días del proceso sean acortados por amor a su remanente. Continúo por orden del Padre hablando lo que se me revela o habla para Venezuela. Como punto número 1, el Espíritu Santo me decía el martes 16:4, llegó la hora. Esas fueron las palabras textuales que el Señor me dio. Llegó la hora. No me dijo para qué, pero entiendo es para la manifestación de los eventos proféticos más fuertes que vienen al país, ya que ese día se cumplió lo de la entrada de la ayuda humanitaria, y que entraría la Cruz Roja Internacional, la cual anuncio desde el año 2016. Yo le pregunté al Señor
Le pregunté al Señor, ¿llegó la hora de qué? Y al preguntar al Padre Eterno qué venía, me mostró una visión donde los perros estaban latiendo y intranquilos. Y vino mi espíritu que los animales pueden presentir el movimiento de la tierra antes que ocurra. Viene el gran terremoto al país. Recordemos que el gran terremoto y maremoto con tsunami es en temporadas de lluvia, como también la intervención militar extranjera que viene a Venezuela, del cual desde el año 2015 anuncio y una señal para lo del gran terremoto que viene a Venezuela y la intervención militar extranjera es la señal, una señal es que es un tiempo de lluvia y valga la redundancia que el Señor me ha estado ministrando de nuevo que vienen inundaciones por lluvia al país, inundaciones por lluvia, deslizamientos de tierra, inundaciones por ríos, crecidas de ríos, quebradas. Y aquí se los voy a compartir. Como punto número 2, también me dijo genocidio. Me dijo el Espíritu Santo, me recuerdo la palabra genocidio. No me dijo más nada en ese momento. Entiendo que es lo que querrá hacer el gobierno contra el pueblo venezolano. Busqué lo que significa genocidio y un ejemplo. Le coloqué acá. Les aclaro lo que significa genocidio. Consiste en un conjunto de acciones planificadas y coordinadas que tienen como finalidad el exterminio o la lesión mental o física de un grupo étnico, religioso o nacional. El genocidio viola algunos o todos los derechos humanos y pueden ejecutarse con acciones que van desde la privación de medios para la subsistencia hasta la tortura y el asesinato masivo. Vemos entonces que esto es parte de lo que están haciendo el Venezuela, el gobierno contra los venezolanos, para tratar de mantenerse en el poder y en venganza, con lo que yo, al final, que es lo que yo puedo entender, y es lo que van a seguir haciendo. Ejemplo de genocidio judío, holocausto, el régimen al mando de Adolfo Hitler intentó exterminar la población judía del continente europeo, llevando adelante un genocidio a más de 6 millones de judíos. Las muertes fueron consumadas por ahorcamientos, disparos, golpes, hambre extrema, asfixia con gases venenosos, entre otros. Esto es parte de lo que seguirá haciendo el gobierno de Venezuela contra el pueblo y contra la iglesia y ministros en la persecución que viene contra la iglesia, pastores, evangelistas, profetas, maestros y ministros. Y tomo este ejemplo porque habían varios ejemplos de genocidio de Adolfo Hitler, recordando que el Señor me ha hablado desde el año 2016 que el espíritu de Hitler iba a operar en Venezuela a través de un hombre blanco catire, con la gente del gobierno y también Tarek El-Aissami, que ha traído musulmanes al país para la guerra que viene y en contra del pueblo cristiano evangélico. Coloqué acá como punto número 3, me mostró un carro que le colocaban una bomba abajo pegado y me venía a la mente carro bomba. Una hermana, al compartir esta revelación en mi estado de WhatsApp, ella me compartió que recibió también hace 3 años esta revelación y que este carro bomba será contra un político de la oposición en Caracas. Yo estuve orando a ver si es en contra de Guaidó o de otra persona, pero el Señor no me ha ministrado nada. Pero me mostró, repito, un carro que le colocaban una bomba, carro bomba. Como punto número 4, el Espíritu Santo me hablaba audiblemente que venían más soldados de Rusia para Venezuela, anunciados desde el año 2016, soldados de Rusia, de China, soldados árabes, musulmanes, que venían al país a apoyar al gobierno antes de la intervención militar extranjera que venía de parte de Estados Unidos. Me mostró una visión donde yo estaba en un avión en el aire y apreciaba soldados en la tierra llegando a Venezuela, y se estaban colocando en varias filas, y el Espíritu Santo me decía que eran más soldados que vendrían a Venezuela a apoyar al gobierno de Maduro antes de la intervención militar de Estados Unidos. Como punto número 6, me mostró que la crisis eléctrica seguirá empeorando en el país hasta que llegue el colapso total
como anuncio desde el año 2015, 2016, 2017, donde desde el 2015 anuncio que venía muchos días sin luz, sin agua, sin gas, sin internet, sin comida, sin medicina, y otras cosas que el Señor me ha hablado. Me mostró que los equipos y materiales de la electricidad del país seguirían explotando, como sabemos de los transformadores que han ocurrido en el país. Y apreciaba la revelación que Diosdado Cabello buscaba la forma como personal de PDVSA cambiaran los equipos quemados o dañados. Veía Diosdado Cabello moviéndose para que cambiaran los equipos quemados o dañados. El Señor en el año 2015, desde ahí cuando me empezó a hablar de los días que venían sin luz, sin agua y sin gas al país, me habló de días y me administró las cabras en el piso, el sistema de transmisión de Venezuela en el piso, y que el sistema eléctrico va a colapsar. Y él no me dio especificaciones de cuántos días exactamente iba a estar el país sin luz. Pero a mi espíritu en estos últimos días ha venido algo, yo en verdad no sé si es mío o es del Señor, pero algo así como que si el país va a estar sin luz por 60 días. Yo he estado orando al Señor, pero no me ha confirmado nada con respecto a los días exactos, pero hay que apercibirse, como hablaba en otros videos, con velas, con linterna, con fósforos, con carbones, que tengan las posibilidades con planta eléctrica. También, como punto número 7, me mostró que estaba comprando 1 kilo de carne y la carne estaba a 30,000 bolívares y después salía y me robaban una bicicleta que yo veía que tenía. Con lo que acá todo aumentará al doble de lo que está actualmente y se incrementará el robo. Esto fue como el 14 de abril. Ya hoy, 1 de mayo, no sé a cómo está el precio de la carne, pero el Señor me lo mostró a 30,000. Cuando lo compartí en el estado de WhatsApp, muchos hermanos me dijeron que estaba a 14,000, a 15,000, a 16,000, pero el Señor me mostró exactamente la carne a 30,000. Como punto número 8, y lo de la carne también recordando que el Señor me ha dicho que llegará un momento que ni carne habrá que comer. Como punto número 8 me mostró muchos venezolanos en las calles protestando y corriendo, y hombres armados les disparaban al pueblo. Esto una vez más. El Espíritu Santo me mostraba que entre los civiles venezolanos en las calles habían militares vestidos de civiles, pero no se me dijo que si eran de otro país o venezolanos, pero sí se me ministró que habían civiles, militares vestidos de civiles dentro de los civiles venezolanos, pero eran militares. Como punto número 10, me mostró soldados en los montes esperando órdenes para actuar. Esto fue anoche. Me mostró los jóvenes en las calles y me decía el Espíritu Santo a mi espíritu, esto fue esta mañana, me decía mi espíritu que está muy cerca la guerra civil que viene a Venezuela. Como punto número 12, me mostró muchos cascos verdes de soldados, pero eran muchos cascos. Y los cascos verdes estaban todos unidos. Todos los cascos verdes estaban unidos. Esto fue una visión y entiendo es la unidad de muchos militares de Venezuela contra el gobierno. Es lo que yo puedo entender. Me mostró más cajas con insumos de la ayuda humanitaria que seguirá llegando al país. Como punto número 14, me mostró un camión volteo que se iba de lado y se hundía en el agua. Como punto número 15, me mostraba soldados preparándose con casco como los que usaban antes los romanos, como una escoba que tiene como especie de una escoba arriba, en el tiempo de Roma, antiguamente. Esto puede representar soldados de Italia o España que vendrán en la intervención militar extranjera que apoyarán a Estados Unidos. Esto lo he anunciado en otro tiempo, desde el 2016, que también el Señor me lo ha mostrado. O también puede representar la persecución contra la iglesia, como hicieron en el tiempo de Nerón. Como punto número 17, alabado sea el nombre de Jesús, me mostró muchos soldados y muchos corrían, y 2 llevaban a un soldado arrastrado herido. Como punto número 17, me mostraba mucho humo negro y que incendiaba muchos lugares y objetos del país.
Entre esto, el Espíritu Santo me ha mostrado buses, gandolas de gasolina, plantas que explotan. Esto anuncia en otra oportunidad, inclusive el mes pasado lo anuncié y el Señor me lo volvió a mostrar y hoy me lo volvió a mostrar. Como punto número 18 me mostró la bandera de Venezuela, toda llena de sangre y sucia. Apreciaba que a la bandera se le estaba escribiendo algunas letras en hebreo. Esto fue en la penúltima vigilia de oración que hice por el país con mi esposa. Me mostró, punto número 19, me mostró a muchas personas acostadas sobre sábanas en una columna y con sábanas tapadas. Tampoco me ministró ahí, no me dijo quién era. Esto fue una visión y entiendo son damnificados que van a haber en el país por el crecimiento de los ríos, las inundaciones por lluvia o que pudieran ser muertos. Como punto número 20, el Espíritu Santo me mostró un montón, eran muchos, qué sé yo, como 5 metros, era un montón grande de muertos, pero eran demasiados. Al final vi cómo lanzaban una mujer, era como una montaña de tantos muertos. Recordando que el Espíritu Santo me ha dicho que habrá miles de muertos en el país con los eventos que vienen, el estallido social, en la guerra cívico-militar, con el golpe de Estado, con el terremoto y de último, lo más fuerte, con la intervención militar extranjera. Y coloqué acá, oremos para que la magnitud de lo que ha de venir el país sea bajada. Recordando que ese es el propósito principal con el cual yo fui enviado de parte de Dios desde el 2015, llamando al pueblo cristiano y a la nación al arrepentimiento, para que si nos humillábamos y nos arrepentíamos, Dios baja la magnitud de lo que iba a pasar. Si no, las calles de Venezuela se llenarían de muertos. Como punto número 21, me mostró un derrame petrolero. Aprecié que un hombre estaba trabajando en un pozo en una zona de agua, creo sea el lago, y de repente se partió una tubería y empezaba el derrame de petróleo. Como punto número 22 me mostró un volcán que hacía erupción. Era como una montaña que se le quitaba la parte de arriba y salía lava. Esto puede ser en Venezuela, ya que es el 2015 anuncio que en el país hay varios volcanes, aunque muchos dicen que no, pero el Señor me ministra y me ha mostrado que en el país hay varios volcanes. O puede ser en otros países, porque a veces el Señor me muestra que hace erupción un volcán y no necesariamente es en Venezuela. Me mostraba un barco de lado para empezar a hundirse. Eso fue el lunes de la semana pasada. Y coloqué acá, esto se cumplió el jueves 25 de abril del 2019, al cuarto día de que recibí la revelación al naufragar un barco o bote que iba con venezolanos de Guiria, Estado Sucre, a la isla de Trinidad y Tobago. Iban saliendo y el bote o barco se hundió y se desaparecieron, dice las noticias que vi, que me enviaron más de 30 venezolanos, 33. Coloqué como punto número 24, vienen severos cambios climáticos y juicios a nivel mundial. Viene el gran asteroide, el Señor me estaba mostrando este globo terráqueo afuera de la Tierra y el Señor me ha ministrado que viene el gran asteroide que ha hablado desde el año 2015, que viene un gran asteroide a la Tierra que va a caer en el mar y vienen meteoritos pequeños donde van a caer muchas partes de la Tierra y el planeta Nibiru, llamado planeta X, planeta cometa, que se acerca a la Tierra afectando la órbita gravitacional de la Tierra, produciendo inundaciones por lluvias, deslaves, terremotos, huracanes, tsunamis y maremotos a nivel mundial. Me mostró que venían por el mar Caribe hacia Venezuela como punto 25 muchos buques militares, pero eran muchos los que apreciaban mis ojos, veía muchos buques militares que venían al país. Como punto número 26 me mostró que secuestraban mujeres, las torturaban y después las tiraban en los montes en una forma como venganza. Algunas las secuestraban para pactos satánicos, mujeres jóvenes y vírgenes. Como punto número 27, el Espíritu Santo me ministraba que venían lluvias torrenciales al país, como anuncio desde finales del año 2016 y 2015, produciendo inundaciones en el país,
deslizamientos de tierra, desbordamientos de quebrada y río, también vientos huracanados y caída de granizo. Inclusive anuncié esto de las lluvias, las constantes lluvias, las lluvias torrenciales, y no sabía porque yo no estoy dentro de Venezuela. Por orden del Señor tuve que salir del país por persecución. Y una hermana me compartió que, que habían algunas casas afectadas en Mérida. Y el año pasado yo estuve en Mérida, en un sector que se llama Santo Domingo. Y ahí cuando estuve, el Señor me mostró cómo se venía un deslizamiento de tierra, venían muchas aguas con palos, con personas y arrastraba. Yo estaba en el pueblo llamado Santo Domingo, a la entrada de bailadores y ¿cómo se llama esa zona? Otra zona ahí, pero es una zona ahí turística, pues, y el Señor me mostró esa visión y yo lo compartí, lo compartí el año pasado. Creo que se llama Santa Cruz de Moras, esa zona. Y bueno, está pasando en Mérida en este tiempo. Mientras oraba por el país, apreciaba muchas aguas de un río, amarillas revueltas. Y el Espíritu Santo me ministraba que se desbordarán las aguas del río Amazonas, Caroní y Orinoco. Me ministró eso. Me mostró muchas aguas, me muestra muchas aguas desbordándose. Se desbordarán quebradas, ríos, lagos. Vienen deslizamientos de tierra, inundaciones por lluvias torrenciales. Como punto número 28, también me muestra muchos indios. Esto fue hace poco, esta revelación. Me mostró muchos indios en caballo como un ejército preparado en camino. Venían muchos en la revelación, indios en caballos, pero era larga la distancia donde venían tantos caballos. Entonces, entiendo, son algunas de las etnias del país que se van a levantar a luchar contra los opresores que hay en el país. Esto el Señor me lo mostró hace tiempo y hace unos meses sucedió lo que sucedió en el estado Bolívar con etnias que están allí en el estado Bolívar, que se levantaron y mataron a muchos, creo que es Guarao, en esa zona, mataron muchos creo que en Santa Elena de Guairén, en la frontera de Venezuela con Brasil. Como punto número 29, en vigilia de oración por el país, me mostró un dragón de 3 cabezas. Y al preguntarle, me ministró que era el poder musulmán, los árabes, que han traído a Venezuela en sus distintas ramas, como ISIS, Hezbollah, Al Qaeda, Hamas. También me ministró que la otra cabeza era era Rusia y China. Pero vi el dragón cuando estaba orando de 3 cabezas. Entonces el Señor ministró que uno representa el poder musulmán, los rusos y los chinos que han traído al país para apoyar el gobierno. Me mostró también un gran barco de los modelos antiguos, pero tampoco me dijo que representaba ese barco. Yo cumplo con decirle lo que el Señor me muestra. Me muestra la espada brillante que me ha mostrado desde el año 2016, una espada brillante mirando hacia abajo. Y esa espada, según el libro de Jeremías, Ezequiel, representa hambre o hambruna, plagas o enfermedades y guerra. Como punto número 32, también se me decía que había que hacer otro puente sobre el lago de Maracaibo, recordando que el Espíritu Santo me ha dicho que una parte del puente Maracaibo se caerá. Y lo he visto mecerse como una hamaca con el gran terremoto que viene al Zulia, al occidente del país y al país completo. Como punto número 33, me mostró varios helicópteros militares. Esto para los eventos que les he dicho que vienen al país, pues preparación militar. También el Espíritu Santo, como punto 34, me ha ministrado que vendrán más reclutamiento de jóvenes, adolescentes y civiles para la guerra que viene al país. Esto lo anunció en 2016, el Señor me lo vuelve a recordar. Habrá como punto 35 campos de concentración en el país para la guerra que viene. El Espíritu Santo me ministra por la palabra que el presidente Nicolás Maduro está enfermo, Isaías 38:1, y tiene cáncer.
me ministró otra palabra que no la recuerdo, no la anoté dónde está exactamente, pero de un rey de Israel que él, empezó bien y desvió su corazón del Señor y se empezó a meterse con las cosas del altar. Creo que es Usías, creo que es el rey Usías en Segunda de Reyes, creo que está allí, que me dio esa palabra. Y bueno, me ministra que el presidente Nicolás Maduro está enfermo y como sabemos, yo he dicho en otras oportunidades, el Señor me ha dicho que va a morir. El tiempo justo el Señor solo lo sabe. Porque a veces el Señor dice es para allá, pero el tiempo de Dios no es igual al de nosotros. Por lo que el Padre me ha ministrado, coloqué una de las citas bíblicas que Él me ha dado otras veces para decirme de esa saeta de enfermedad sobre el presidente Nicolás Maduro y muerte. Está en Isaías 38, 1 en adelante, cuando muere, cuando Dios envía a Isaías al rey Ezequías. Por lo que me ha ministrado en otras oportunidades, el presidente Nicolás Maduro será traicionado por su propia gente. Segunda de Reyes, el Señor me ha hablado allí en Segunda de Reyes capítulo 15, que habrá traición. Y así como murió Jezabel, será traicionado el presidente Nicolás Maduro por su propia gente. Segunda de Reyes capítulo 9. En una oportunidad me mostró todas las manos de Diosdado Cabello llenas de mucha sangre. También me ha dicho que el corazón de Nicolás Maduro se le reventará. Como punto número 37, el 30 de julio del 2019 se cumplen 3 años exactos a lo que se me reveló el 30 de julio del 2016, donde se me dijo que faltaban 3 días para el golpe de Estado que vendría al país. Los 3 días, entiendo, representan 3 años y se acerca el golpe de Estado, si es así como lo estoy entendiendo, interpretando, que el golpe de Estado se acerca porque ya se van a cumplir exactamente los 3 años. Y quiero aclarar, coloqué acá como un subpunto, que quiero aclarar que el Espíritu Santo me ha hablado muchas veces del golpe de Estado y la rebelión o insurrección cívico-militar en el país. Pero los que dan el golpe de Estado a Nicolás Maduro no son los militares que están con Juan Guaidó, sino los de alto mando que están con Maduro y que tienen ideales chavistas, que quitarán a Maduro para colocar a otro chavista por un corto tiempo, según lo que Dios me ha dicho. Los que se unen a Juan Guaidó lucharán por la libertad del país en la guerra cívico-militar y después al lado de la intervención militar extranjera que habrá contra los colectivos y aliados del gobierno como árabes, turcos, musulmanes, cubanos, rusos y chinos. Juan Guaidó está uniendo fuerzas civiles y militares. Eso lo anuncio desde el año 2016. Como punto 38, ya en los últimos puntos para terminar, el Señor me ministraba y me decía en este mes de abril que ya terminó, me dijo, pon a tu boca trompeta y anuncia que a Venezuela viene la intervención militar extranjera y con la misma vendrá la libertad, pero traerá mucha muerte, destrucción y desolación en el momento que se ejecute. La intervención militar extranjera vendrá como langostas. Jeremías capítulo 4, Oseas capítulo 8. Consagremos al Padre Yahweh nuestras vidas en santidad para ser guardados ante la persecución contra la iglesia y ministros que viene. El gran terremoto y la intervención militar extranjera, que son los eventos mayores que se aproximan. Como punto 38, coloqué 38.1, me mostró que había llegado la intervención militar extranjera por el Zulia y había muchos bombardeos y fuego en el cielo, ya que disparaban desde Venezuela a los aviones y muchos se incendiaban y caían. Enseguida vi que por Apure entraban los soldados también, pero apreciaba que los colectivos andaban en motos persiguiéndome. En la revelación vi que me perseguían. En este caso representa a la iglesia cristiana del país, a los ministros y del estado Apure. Y del estado Apure coloqué acá, porque lo vi en el estado Apure. Apreciaba que era de noche. Y coloqué aquí al final, a mí también me perseguirán por anunciar las profecías. Es lo que Dios me ha mostrado. Por eso tuve que salir del país. También me mostró la bandera de Inglaterra y Reino Unido, que son uno de los países que entrarán a Venezuela con soldados acompañados de países
que conforman la OTAN, como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, España, Canadá y otros que el Espíritu Santo me ha mencionado. Como punto 40, me comentaron que compartí en la última vigilia que hice, que ya la persecución contra la iglesia se está llevando a cabo a bajo perfil, ya que he anunciado desde el año 2016 la persecución a la iglesia, no permitiendo que realicen culto en las cárceles. Me escribieron, me dijeron que no están permitiendo ya que se realicen cultos en las cárceles, ni se oren en las universidades. Han prohibido que se realicen campañas, como el caso de una en Maracay. Bueno, dos exactamente en Maracay me comentaron que llegaron policías y por orden presidencial que estaba prohibido hacerse eventos públicos, las campañas. Como punto 41, coloqué acá, viene guerra a Venezuela. ¿Por qué viene guerra? Por la soberbia y altivez de muchos pueblos cristianos y venezolanos para no querer arrepentirse y buscar del Creador y apartarse de la brujería, apartarse de la hechicería, apartarse de la corrupción y la maldad. También por no creer en el mensaje profético anunciado de parte del Señor a través de los distintos mensajeros que Él ha levantado en Venezuela para hablar el mensaje profético, anunciado desde el 2015. Y voy a hablar acá ahora algunos puntos que el Señor me habló para la nueva Venezuela. Puntos de bendición para la nueva Venezuela. En la última vigilia, o en la penúltima vigilia que hice, lloraba mucho, estaba llorando mucho por lo que viene a Venezuela, por lo que está viviendo y por lo que viene a Venezuela, y por los días muy fuertes que vienen al país. Pero el Espíritu Santo me decía que nuestra tristeza se convertirá en gozo en la nueva Venezuela. Me mostraba cómo cada rincón de Venezuela tendrá oro. O sea, me mostraba que toda Venezuela tendrá oro. Me decía que la nueva Venezuela, que vendrían empresas de muchos países, que habrá mucha tecnología. Me decía que la nueva Venezuela se fabricarán y se ensamblarán carros nuevos. Me decía que habrá mucha prosperidad en la nueva Venezuela. Me decía que la nueva Venezuela será una plataforma misionera a nivel mundial. Que muchos siervos de la iglesia los capacitará para que hablen varios idiomas. Y en ese momento me mencionó los idiomas. En los que me recuerdo que copié, me nombraba los idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el alemán y el portugués. Va a levantar muchos siervos y los va a capacitar para que hablen en varios idiomas y para que lleven el mensaje a predicarlo a varios países, me decía. Me decía que la nueva Venezuela será una trompeta en sus manos para anunciar su venida. Que la nueva Venezuela levantará a muchos siervos que han estado en el anonimato. Me decía en vigilia que el Señor Jesucristo, Yeshua o Yahshua, recogería a todos los venezolanos esparcidos a las naciones y los traería de vuelta a la nueva Venezuela que nacerá con mucho gozo y alegría. Como otro subpunto me daba para la nueva Venezuela Ezequiel 36, que hablará de restauración, que habla de restauración. Ezequiel 36 lo pueden leer. Y cuando hablo de con mucho gozo y alegría, en el momento que nazca la nueva Venezuela va a haber mucho llanto y tristeza y dolor. Pero después que se levante la nueva Venezuela y que muchos venezolanos lleguen, regresen al país, van a regresar con mucho gozo y alegría. Me decía también que aunque hoy en día muchos menosprecien a Venezuela por todo lo que está pasando, en la nueva Venezuela la llamarán tierra bendita, la llamarán tierra de gracia. Me decía que Él va a limpiar a su iglesia en el país. Esto es parte de lo que yo recibí de parte del Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, en este mes de abril que acaba de culminar, y comparto con aquellos que a lo mejor no están en contacto conmigo, que no les llegan las profecías y que por lo menos los que están inscritos en mi canal de YouTube para que los puedan ver. Yo siempre he dado mi número telefónico, pero por cuestiones de seguridad y protección para mi vida y mi familia no lo voy a dar más.
cuando pase todo esto lo seguiré dando, pues, y estaré en contacto con aquellos que estén pendientes del mensaje profético. Pero clamemos, intercedamos, mantengámonos en santidad, en obediencia al Señor, porque solo la santidad es la que nos va a guardar ante todos los eventos que todavía faltan acontecer en Venezuela. Sabemos que estamos en la última etapa del proceso, es la etapa más fuerte, pero vamos a ver una nueva Venezuela libre. Cualquier cosa, bueno, me pueden escribir también al correo. El correo es profetacarlosmoran@gmail.com. Me pueden escribir por el correo y por ahí poder estar en contacto. O si no, suscribirse al canal y seguir viendo los videos cuando yo los pueda seguir subiendo. Que el Padre Celestial les continúe bendiciendo, les provea, les sustente, unja sus casas y manténganse obediencia a la palabra. Vienen días de persecución a la iglesia, a los ministros, y hay muchas iglesias que van a cerrar en Venezuela, según lo que el Señor me ha dicho, y hay muchos que no van a poder salir de sus casas y tendrán que hacer cultos, altares familiares en sus casas. Bueno, nos veremos en la próxima. Le agradezco su oración por mí y que el Señor les guarde y les siga bendiciendo. Se despide su amigo y hermano, el profeta, y que también ha ejercido un ministerio pastoral, Carlos Morán, de Venezuela. Bendiciones. Shalom.